Bien, gracias a Dios. Quiero pedir una disculpa porque hace una semana por algún contratiempo no fue posible transmitir la palabra, pero hoy lo estamos haciendo con todo gusto, sabiendo que es un privilegio, es una distinción muy especial que el Señor nos hace a los que, el Señor de antemano nos ha llamado por su gracia y por su misericordia para compartir su palabra. Así que yo espero que este tema y todos los temas que hemos abordado sean de bendición. Les recomiendo pues que los busquen, los vean, y espero con la ayuda del Señor sus vidas sean edificadas. Bien, el tema de hoy es un tema también de interés para todos nosotros como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo. El tema en sí es miembros o templos, más bien templos del Espíritu Santo. Templos del Espíritu Santo. Y abarca el contexto, el pasaje en sí, del versículo 12 al 20. Pero estaré leyendo únicamente los últimos 2 versículos y recomiendo desde luego que ustedes los versículos restantes los vean con detenimiento en otra ocasión, sí. Bien, leyendo aquí en la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien. Es de interés y para pronto todos debemos estar conscientes del lugar que ocupamos, privilegiado lugar, tan distinguido lugar y posición dentro de los planes y propósitos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en el plan de salvación, el Señor no solo contemplado o no dispuso únicamente el redimirnos espiritualmente, o sea, en nuestro espíritu. También nuestra alma está incluida, por cierto. Pero lo más admirable, sí, yo pienso así, lo más admirable es que nuestros cuerpos físicos, hayan sido incluidos y estén incluidos dentro del plan de redención. En un determinado orden, por supuesto. Primero hay una especie de salvación o resurrección espiritual. Pablo lo presenta así en la carta a los Efesios. Y luego, ya hay una inclusión en cuanto a nuestra alma, ¿sí? Dentro de ese propósito divino. Pero finalmente, nuestros cuerpos, como lo dice este pasaje, nuestros cuerpos están incluidos dentro de la redención, dentro de la salvación. Esta es, por cierto, la última etapa, me refiero a la transformación total de nuestros cuerpos físicos cuando el Señor venga. Así que esto es el plan, hasta allí abarca el plan de salvación, ¿sí? Y espíritu, alma y cuerpo, según como lo detalla primero a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, están incluidos dentro de dentro de ese plan de Dios, sí. Así que cuando nos convertimos al Señor, nuestros cuerpos adquieren una nueva dimensión o nuevo propósito, una nueva potencialidad. Sí, y es un privilegio, de veras, es un honor poder pensar así y creerlo de esta manera, como Dios no dejará de nuestra personalidad,
no dejará finalmente ninguna área, al menos estas 3 áreas importantes de las cuales se compone y comprende todo nuestro ser, no dejará ninguna sin incluir, por cierto. Así que el apóstol Pablo de por sí nos dice que allí en Romanos 6:12, que el pecado no debe reinar en nuestros cuerpos mortales. Así lo dice Romanos 6:12. El pecado no debe reinar en nuestros cuerpos mortales. Luego entonces nuestros cuerpos deben ser dedicados, consagrados, ¿verdad? Ofrecidos voluntariamente al Señor y de manera consciente para que el Señor lo reciba, por cierto, dentro de esa entrega total, se supone, es una entrega total, incondicional al Señor y que deba incluir, insisto, incluye nuestros cuerpos. Así que cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de la totalidad de nuestro ser, de nuestra vida física y de nuestra existencia terrenal. Ahí está. Ahí está incluido el significado, el alcance que tiene, ¿verdad? Y al convertirnos al Señor, nuestra vida física adquiere un nuevo significado e importancia. He allí lo que podemos ya anotar y advertir en la palabra del Señor. Bien, como creyentes, no solo somos miembros de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, ¿sí? Sí, sino que, bueno, dice allí en 1 Corintios 6:15, un versículo que dejamos pendiente dentro de la cita que di. 1 Corintios 6:15, versículo 15, la parte A del versículo dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Podría decir, ¿no sabéis que vuestro espíritu es miembro del cuerpo de Cristo? ¿No sabéis que vuestra alma es miembro del cuerpo de Cristo? Hace un énfasis, hace un señalamiento muy importante para que nosotros nos concienticemos de cómo debamos vivir mientras vivamos aquí en este tabernáculo, dice Pablo, en este cuerpo, de cómo debamos vivir, de cómo debamos conducirnos. Así que cuando nuestro espíritu se une por la fe a Cristo, esto es lo que ha ocurrido en la conversión, por cierto. Sí, esto es exactamente lo que ha tenido lugar. Nuestra persona entera pasa a ser miembros de Cristo. Ya lo hemos leído aquí, el versículo 15, capítulo 6, ¿sí? La primera parte. Y para nosotros esto es importante. Pasamos a ser un solo espíritu con Cristo. Sí, no, la presentación aquí no es de cuerpo físico nuestro cuerpo físico al cuerpo físico de Cristo. No está hablando así, no se expresa así la palabra del Señor. La unión principal, la más importante, es la unión espiritual, por cierto. Nuestro espíritu se une al espíritu de Cristo, ¿sí? Y de allí emanan los beneficios, ¿verdad? El resultado y la inclusión de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos seres, o sea, personas. Esto abarca todo lo que somos, por cierto, y pasamos a ser un solo espíritu con Cristo. Tenemos el mismo principio de vida espiritual con Él. Por cierto, no podemos, estamos limitados físicamente, humanamente, estamos limitados como para comprender el alcance que esto tiene, ¿sí? Pero aunque resulte ser en mucho todavía un misterio, sin embargo, ya nos hemos unido, estamos unidos a Cristo. Hemos tomado de su plenitud. Dice el evangelista Juan, allí en el capítulo 1, versículo 16, dice: porque de su plenitud
tomamos todos y gracia por gracia. Sí, en la medida en que nosotros vamos cediendo a la solicitud, al requerimiento divino, en la medida en que nosotros nos vamos adentrando, vamos consagrándonos, dedicándonos al Señor, iremos sin duda experimentando, ¿sí?, esa plenitud del Señor concedida, derramada, y que invadirá seguramente y tomará o deberá tomar posesión de todo nuestro ser. Sí. Así que la unión espiritual, insisto, la unión espiritual con el Señor es más importante, sí, es de más trascendencia, sí, es de una profundidad más especial. En la Biblia encontramos la figura del matrimonio empleada, por ejemplo, Pablo cuando escribe a los Efesios capítulo 5, ya hemos citado en otro momento para otros comentarios este pasaje, ¿sí? Pero allí encontramos, ¿verdad?, cómo el Señor toma esta analogía del matrimonio, o del matrimonio como una analogía para ilustrar, ¿verdad?, que así como la esposa está unida a Cristo, así nosotros como creyentes, pues, bueno, así como la esposa, así como la esposa está unida a su esposo, así nosotros como iglesia estamos unidos a Cristo. Sí, notemos allí cómo hay una especie de traslación dentro de las condiciones propias del matrimonio, ¿sí?, con nuestra unión con, ya como iglesia, ya como cristianos, nuestra unión con Cristo. Y es de mayor trascendencia, de mayor importancia la unión espiritual que en este caso la unión marital, la unión entre esposos. Sí, sobre todo cuando la unión marital, la unión física degenera, ¿verdad?, en una mera unión carnal, en un mero apasionamiento carnal. Sí. Ya en el contexto se explica algo así en el pasaje inicial. Nuestros cuerpos, insistiendo ahí todavía un poco, nuestros cuerpos son santuario del Espíritu Santo. Somos santuarios, somos templos, ya lo estamos leyendo en el versículo 19. Dice así, o ignoráis, o sea que no debemos ignorar esto, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, es decir, ya no nos pertenecemos, ya no somos dueños de nosotros mismos, por así decirlo, ¿sí? Ya hay a quien nosotros pertenecemos, ya pertenecemos al Señor, sí. Entonces, conscientes de ello, no, dice Pablo, no debemos ignorar esta verdad, esta realidad, ¿sí? Cuando ya pertenecemos al Señor. Ser santuario del Espíritu Santo, oh, qué bendición, qué privilegio, pero también qué responsabilidad hemos adquirido, si no lo sabíamos o si no estamos conscientes de ello. Qué responsabilidad es esta, tan grande, tan especial. Es un motivo glorioso para que conservemos puro este cuerpo. No solo en cuanto a condiciones, hablando de pureza, y yéndonos un poquito a manejar el lenguaje del Antiguo Testamento en cuanto a las purificaciones, en cuanto a los lavamientos. Todavía el autor de los Hebreos maneja en mucho porque escribe en su momento para judíos, personas de extracción judía convertidos al Evangelio, sí, pero he allí, ¿verdad?, como para nosotros es importante saber, ¿verdad?, que nosotros, por cierto, hemos sido comprados por precio.
Leo todavía el versículo 20. Estamos en primera carta a los Corintios, capítulo 6. Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados. Otra vez notemos el énfasis. Todavía, otra vez, notemos cómo se insiste allí. Hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y cuando hablamos de que hemos sido comprados por precio, ¿qué tuvo que pagar o con qué nos compró el Señor, nuestro Dios? ¿Cómo se llevó a cabo esta especie de adquisición de nuestras vidas para ahora pertenecer al Señor precisamente? Dice primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Tenemos que dice aquí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, aquí está, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí. Fuimos comprados por precio. Cuando el Señor Jesús se ofreció voluntariamente y por amor a nosotros, allá en la cruz del Calvario, este sigue siendo y será siempre el tema central para la redención y para la salvación de nuestras vidas. El sacrificio de Cristo, la obra vicaria de Cristo. Sí, su entrega allá en la cruz del Calvario. Él derramó su preciosa sangre allí. Su vida misma fue entregada, ¿sí?, como requerimiento por parte de la justicia divina, ¿sí?, por causa de nuestro pecado, para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos, para comprarnos, para libertarnos, sí, para romper las cadenas que nos ataban, la esclavitud a la cual estábamos sujetos, ¿verdad? Y ahora ser en Cristo y de manera especial personas libres para buscarle, para servirle, para amarle, sí, con todo nuestro corazón. Así que Él nos compró por precio. Fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo. Todavía, si hiciera falta, explicar un poco más acerca de qué es un santuario, qué es un templo. Sí, desde la antigüedad, si vamos al comienzo del peregrinar del pueblo de Israel, cuando Dios ya instituyó las leyes, dio mandamientos en cuanto a la construcción de un tabernáculo, porque el Señor externó su deseo, así lo hizo con Moisés, de querer y desear habitar en medio de su pueblo Israel. Sí, dio las indicaciones precisas, todo en cuanto al diseño de aquel tabernáculo, de aquel primer santuario. Sí, y allí moraba, en el lugar santísimo, ahí moraba, ahí estaba la presencia de Dios, lo dice claramente la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Pero podemos ver que desde allá, la idea de un santuario y pensar en que sea morada del Señor es precisamente para una habitación de Él, para que Él habite en nosotros. El rey Salomón quedó ensimismado, asombrado, maravillado, sorprendido en grande manera cuando ya había construyó aquel templo también, y dijo, pues si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos la casa que yo he construido para ti. Ciertamente, y hay una referencia por ahí, una alusión que algunos han entendido de otra manera diferente, cuando Dios dice que Él no habita en templos hechos de manos. Habría que ver este contexto ahí,
para saber exactamente a qué se refirió o a qué se refiere esa declaración precisamente, ¿sí? Pero es el deseo del Señor desde entonces, habitar con su pueblo, habitar en medio de los suyos. Y cuando el pueblo de Israel acampaba, procuraban la distribución y la colocación de las tribus en sus campamentos, era alrededor, exactamente alrededor del tabernáculo, quedando el tabernáculo. Ya después las cosas no fueron iguales, después de la rebelión tremenda, ¿verdad?, del pueblo de Israel, pero era el deseo de Dios estar en medio de su pueblo. Así que es la morada de Dios, un santuario, es la morada de Dios, un lugar consagrado, dedicado especialmente para el Señor, dedicado a su servicio, un lugar donde se le rinde culto, sí, donde se le alaba y se le adora, sí. Nosotros acudimos a un templo físico, sí, con alguna frecuencia, para allí congregarnos, para allí reunirnos, para allí ofrecer el culto a Dios, sí, ciertamente. Pero el tema de hoy es templos del Espíritu Santo. Y esto ya atañe, esto ya tiene que ver directamente con nosotros, con nuestras vidas, sí. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dice, que presentéis vuestros cuerpos, se refiere al cuerpo físico, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestro culto conforme a la razón, de manera consciente, de manera voluntaria. Sí, es la dedicación. ¿Con qué frecuencia tendrá que hacerse eso? Creo que deba ser diariamente, ese ofrecimiento, esa dedicación de nuestros cuerpos hacia el Señor, porque le pertenecemos, somos suyos, Él nos compró, ya lo hemos visto en la palabra. Y no debemos menospreciar este santuario, no debemos tenerlo en menos, ni ofrecerlo para otro tipo de uso. Sí, eso debemos entenderlo y comprenderlo todos, sí, porque Dios ha tomado estos cuerpos mucho por el pecado, por los vicios, por la depravación en el mundo, cuerpos mancillados, cuerpos maltratados, con tantos vicios. El Señor se ha dignado ahora, dentro de la redención, adquirirlos también para su santuario o como su santuario. Así que Él reclama eso, y con toda propiedad, con todo derecho, el Señor reclama eso. Sí, ¿por qué? Insistiendo ahí, porque le pertenecemos. Esa es la verdad, esa es la realidad a la luz de la palabra del Señor. No podemos usar, bueno, lo podríamos hacer, pero no lo debemos hacer, usar nuestros cuerpos como nos plazca. Este cuerpo, insisto, pertenece a Cristo. Él lo compró con su propia sangre. Debe quedar bien claramente allí para nosotros. Sí, Él lo compró. Y debemos tener mucho cuidado de pecar, ¿verdad? Pecar contra nuestro cuerpo, porque en este caso sería uno de los pecados directos de pecar contra nuestros cuerpos, según el mismo apóstol Pablo ahí en el capítulo 6 de primera carta a los Corintios, es la fornicación. Sí, la fornicación, los pecados sexuales son los de mayor gravedad, son los de más trascendencia y consecuencias, por cierto, sí, cuando nosotros debemos tomar en cuenta eso. Pensemos cómo debemos aún vestir este cuerpo, a qué lugares lo llevamos, por así decirlo. Este cuerpo es instrumento del alma, instrumento del espíritu, según es la esfera que esté dominando o predominando, ¿verdad? Pero debemos tener mucho cuidado y debemos pensar qué obras, sí, o cosas hacemos con este cuerpo.
Sí, cuán importante es pensar sobre este particular. No debemos usarlo para practicar el pecado. Sí, y ya insisto, los pecados sexuales son de los más terribles y que puedan acarrear consecuencias igualmente terribles. Sí, no debemos ensuciar, contaminar el templo del Espíritu Santo. Debemos mantenerlo en pureza en lo más posible, ¿sí? Y la redención, el derramamiento de la sangre de Cristo alcanzará sin duda, ¿verdad? Y alcanza para cubrir, no solo para limpiar, purificar en nuestro espíritu, nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. ¿Qué podríamos agregar a esto? Que nuestro cuerpo es sagrado y en cierto modo inmortal. ¿Cómo es eso? Pero no está este cuerpo sujeto a la muerte física, sí, porque recordemos que el pecado ha sido castigado o enjuiciado de manera corporal. Nuestros cuerpos están sujetos a la muerte física, sí, pero no quedarán en el polvo, no quedarán en la tierra al ser sepultados. No, ya hemos abordado temas que hacen alusión directa sobre que el Señor en su momento nos resucitará y al ser resucitados tendremos nuevos cuerpos. Nuestros cuerpos serán redimidos. ¿Sí? Y decía al principio, esta es la última faceta, esta es la última etapa en la redención, en el plan de redención. Primero salvación espiritual, luego salvación del alma o salvación moral, luego salvación, finalmente salvación corporal o física. Este nuevo cuerpo será semejante al de Cristo Jesús, toda vez que Él resucitó. Cuando Él se levantó de entre los muertos, tenía en apariencia el mismo cuerpo, sí. Sí, era visto y reconocido como el mismo Señor, sí, pero su cuerpo había experimentado o sufrido una transformación a modo, sí, y esa transformación nosotros la vamos a experimentar también. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, notemos cómo se dan las cosas y las condiciones a modo allí para garantizar la resurrección de nuestro cuerpo. Que el Espíritu Santo esté morando, esté en nosotros. Sí. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. La palabra vivificar es dar vida, nueva vida, vigorizar, sí, reavivar. También dice vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí está. Esto es la garantía, esta es la confianza, la certidumbre que tenemos en el Señor, que si su espíritu mora en nosotros, ¿sí? Escuchaba de un predicador en un funeral, sí, estaba pues exponiendo la palabra en una noche ahí, pero llegó un momento en que, bueno, hizo un comentario con respecto a que, dice, bueno, ya el cuerpo era una creyente la que había fallecido, una creyente fiel, y pues el predicador dijo, pues ya, pues el cuerpo de nuestra hermana no importa, pues ya no interesa tanto, lo que importa es su alma que ya está con el Señor. Y bueno, yo me quedé reflexionando, me quedé pensando, creo que sí, a la luz de la palabra, sí, aún fallecida la persona, el creyente en particular, sí importa mucho el cuerpo, sí. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha tomado como su templo. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
es decir, del Cristo glorificado, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, en conclusión, todo lo que pertenece al dominio de la carne está destinado a perecer. Sí, está destinado a perecer. Lo que tiene que ver con las cosas vanas de esta vida, las pasiones bajas, sí, la perversión. Pero este cuerpo redimido está, por el contrario, a vivir, está destinado a vivir eternamente con el Señor. Así que tengamos en cuenta esto y debemos, por tanto, tratarlo con el mayor respeto. Eso no quiere decir que llegar al grado, al extremo de cuidar tanto este cuerpo y que no sufra ningún rasguño, ningún maltrato o desgaste. No quiere decir eso precisamente, no, porque todos nuestros cuerpos van a experimentar y sufren y tienen un deterioro normal, natural, estando en esta vida, ¿sí? Pero en cuanto a pureza espiritual, en cuanto a que sean cuerpos sobre todo dedicados, consagrados al servicio del Señor. Yo espero que esta palabra sea útil, provechosa para todos nosotros y que Dios la amplíe y la profundice, cobre arraigo, ¿verdad? La palabra en nuestros corazones, de modo que demos un paso un poquito más adelante, si avancemos un poquito más en cuanto a la comprensión de estos asuntos espirituales y que en este caso incluyen nuestro cuerpo físico. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestro corazón, es mi deseo y es mi oración, ¿sí? Y que Dios haga su obra cada día, cada momento en nuestro ser, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es verdadero y para siempre es su misericordia. Gracias a Dios, que Dios le bendiga y pues por favor vean las otras series de videos que tenemos para ustedes si no es que las han visto. Gracias a Dios. Amén y amén.